Un segundo. Listo, entonces comencemos. Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la señalización celular. Vamos a ver algunos conceptos ya de lo que me pasaron. Me pasaron la última clase que tuvieron la clase pasada, bueno, la semana pasada. Eh, y pues acá es simplemente como para recordar, ¿no? Lo del receptor acoplado a proteína G trimérica. Tenemos un receptor que se relaciona con la proteína G trimérica que tiene tres subunidades, ¿no? Entonces tenemos la subunidad alfa, subunidad beta y gamma. Y la que normalmente va a tener interacción con las proteínas efectoras como la enilato ciclasa, como la guanilato ciclasa, como la fosfolipasa C, va a ser la subunidad alfa. ¿Listo? Esta se activa cuando está activada, pues está unida a GTP y se une a la de enilato ciclasa. Deme un segundo que tengo que apagar el celular. Listo. Entonces, cuando está unida a la GTP es que está activada y va a unirse al enilato ciclasa y pues va a generar la función, va a activar su función, ¿no? Ya, eso ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? La de enilato ciclasa se encarga de producir el AMP cíclico, el AMP cíclico actúa sobre la quinasa A y la activa, guanilato ciclasa produce el GMP cíclico y el GMP cíclico se relaciona con la relajación muscular. La fosfolipasa C, ¿sí? Lo que va a hacer es aumentar los niveles de diacilglicerol, va a aumentar los niveles de IP3 y eso se relaciona también con la contracción muscular. Pero hoy nos vamos a concentrar más que todo en las imágenes que nos estaban mostrando. Entonces aquí el profesor les estaba mostrando esta imagen que son las GAP y estas proteínas que son las GAP y que son las GEF. ¿Listo? Las GAP son las proteínas activadoras de la GTPasas, ¿sí? Las que son GTPase Activating Protein. Eso es lo que significa GAP. Lo que hacen es simplemente activar dentro de cada proteína G, ¿sí? Hay una función GTPasa, que significa que hay hidrólisis del GTP. Esa la tiene, la función la tiene esta proteína. Lo que hace la GAP es activar esa función que tiene la proteína G para que hidrolice el GTP, le quite un grupo fosfato y de esta manera se convierta en GDP esta molécula. Cuando la proteína G está unida a un GDP, va a estar inactiva. Entonces, el GAP lo que ayuda es a que se inactive la proteína G y cuando nosotros tenemos el GEP, que es la otra proteína, va a hacer lo contrario. Lo que va a hacer es intercambiar, va a quitar, va a retirar el GDP que pues está en la proteína G inactiva y va a intercambiarlo por un GTP que va a reactivar esa proteína G. ¿Listo? ¿Claro eso? Bueno, entonces sigamos. Ahora vamos a hablar específicamente sobre las vías de las MAP quinasas, que es lo que estamos encontrando en este punto. Entonces, estos son los receptores tirosin quinasa, ¿verdad? Y se unen a ligandos que son los factores de crecimiento. Cuando estos receptores se unen, cuando estos ligandos se unen a los receptores, se da la autofosforilación de esos receptores
y se va a dar una cadena y una cascada de señalización muy importante, que en este caso es la cascada de las MAP quinasas. ¿Listo? Entonces, las MAP quinasas son una vía de señalización relacionada con la proliferación celular, con el crecimiento y la proliferación celular. Eso no se les puede olvidar. Los distintos factores de crecimiento que ustedes pueden ver acá que pueden activar estos receptores son los factores epidermales, los factores de crecimiento fibroblásticos, entre otros. Entonces, EGF, FGF, PDGF, ¿listo? Esos son los que se van a unir al receptor tirosin quinasa. Cuando se unen, genera una dimerización. Recuerden que son dímeros, ¿no? Y se da la autofosforilación como habíamos hablado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir luego de esa fosforilación? Em, lo que va a ocurrir, ¿sí? Es que se va a asociar en este caso una proteína conocida como la GRB2. Esta es la GRB2, ¿listo? La Growth Factor Receptor Bound Protein. Y esta se va a unir a uno de los grupos fosfato. Entonces vamos a ir acá. Esta se va a ir a uno de los grupos fosfato que se encuentra en la tirosinquinasa por medio del dominio SH2. ¿Qué significa dominio? Es una región específica de la GRB2. Entonces la GRB2 se une, a la GRB2 está unida otra proteína que es la JEF, ¿sí? Y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, esperen. A la GRB2 se une la proteína que es la JEF, ¿sí? Em, y em, esta Jeff, ¿sí? También es conocida como SOS. No sé si el profesor les dijo en clase, pero tiene la función Jeff. Es lo mismo que nosotros estábamos viendo acá. ¿Listo? Entonces se une la GRB2, a la GRB2 se le une una Jeff que también es conocida como SOS. ¿Y cuál es la función de esta? Pues quitar este GDP que se encuentra en la RAS, en esta proteína que está pegada ahí a la membrana, e intercambiarlo por un GTP. Entonces, en vez de tener GDP, va a tener un GTP cuando entra en unión con el JEF o con el SOS. ¿Listo? Entonces, cuando ese GTP queda unido con el RAS, se activa la función de la RAS. ¿Listo? Entonces, queda activa la RAS. ¿Y qué hace la RAS cuando se activa? Lo que va a hacer es unirse a RAF, a esta otra proteína, RAF, y activarla. ¿Listo? Y RAF en este caso es conocida como la MAP quinasa, es conocida como la MAP KKK. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se conoce de, de esta manera? ¿Listo? Ahorita les voy a explicar cómo es la lógica del nombre de la MAP quinasa y cómo es que se puede explicar y cómo es que lo pueden comprender. ¿Listo? Pero por ahora saber que esta RAF es la MAP KKK. ¿Listo? Ahora, luego de eso, lo que va a ocurrir es que RAF al activarse va a fosforilar a MEC y entonces va a activar a la quinasa MEC. Entonces, esta RAF era la MAP-KKK. El MEC es la MAP-KK. ¿Listo? Y el MEC, luego de que queda activada por RAF, va a fosforilar a la ERK. Y la ERK es la MAP quinasa, es MAP quinasa. ¿Listo? Y luego de eso, de activarse ese ERK, lo que, lo que va a ocurrir es que ésta se va a ir hacia el núcleo y va a generar pues la respuesta celular relacionada con la proliferación o con el crecimiento celular en ese caso. ¿Listo? Específicamente esta ERK va a fosforilar factores de transcripción como el 1, CIFOS, M y C, que estamos viendo acá, y al hacerlo va a promover la proliferación, la diferenciación y la supervivencia celular. ¿Listo?
Entonces, recordar que al final de toda esa cascada, pues vamos a tener la activación de ERK, que es una MAPK, y recordar que este va a fosforilar a factores de transcripción, especialmente estos tres factores de transcripción, y cuando lo hace, va a activar la expresión de genes relacionados con la proliferación, la diferenciación celular o la supervivencia de esas células. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Listo. Entonces sigamos. Ahora, ¿qué puede ocurrir en este caso si nosotros tenemos una variante en la proteína RAS? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la tenemos acá. Entonces, hay una variante que afecta la capacidad de que esta RAS pueda hidrolizar el GTP y convertirlo en GDP, es decir, inactivarse. Si yo tengo una variante que afecta a esa proteína y siempre voy a tener activada esa proteína RAS, pues siempre voy a activar a RAF y siempre voy a activar a MEK, ERK y ERK va a activar a JUN, a FOS, a MIC y va a promover la proliferación. Si yo tengo una proliferación que no tiene una contrarregulación, ¿sí? Tiene un contrapeso, pues voy a tener una proliferación descontrolada. Entonces lo que va a ocurrir, puede ocurrir un cáncer, una neoplasia maligna. ¿Listo? Entonces eso debe considerarse porque las variantes en RAS que la mantienen activa constantemente están relacionadas con ciertos cánceres como el adenocarcinoma de páncreas, como el cáncer colorectal, como el adenocarcinoma pulmonar. Igual para las cifras específicas, pues básense en lo que el profesor les dijo en las diapositivas, ¿listo? Y también pues puede existir variantes como las del BRAF que se asocian con el melanoma. ¿Listo? Pero entonces tengan muy en cuenta, lo que quiero que recuerden es que la proteína RAS es clave en la activación de la cascada de las MAP quinasas y que las MAP quinasas se involucran con el crecimiento, con la diferenciación y con la proliferación celular. Si hay una variante que altere la función de la RAS y siempre se mantiene activa, puedo tener riesgo de desarrollar cáncer porque la proliferación no tiene un contrapeso. ¿Listo? Bien. Ahora acá, esta es una proteína interesante porque es la KSR. Entonces, la KSR es una proteína que se identificó y que es como una proteína tipo andamio que lo que hace es unirse a la RAF, a MEK y a ERK. Y es como si fuera toda una estructura que permite que estas tres interactúen entre ellas y al final ERK vaya al núcleo y termine fosforilando los factores de transcripción de los que ya habíamos hablado. Entonces, cuando les pregunten KSR qué función tiene, ¿sí? Es una proteína de tipo andamio que facilita la activación secuencial de las quinasas RAF, MEK y ERK. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quiero que se lleven ahí, que es muy importante. Acá ustedes ven qué es lo que ocurre con ERK cuando estábamos acá y decíamos, bueno, ERK se fosforila por la función de MEK. ¿Qué pasa con ERK? Pues ERK pasa por los poros en el núcleo, atraviesa el núcleo y allí lo que va a ocurrir es que va a fosforilar, sea, va a bajar, ¿sí? Y va a fosforilar, por ejemplo, el factor de transcripción ELK1. ¿Listo? Y de haber fosforilado allí, se va a unir este ERK al elemento de respuesta, ¿sí? Del suero, es Serum Response Element, SRE, que es una región del ADN en el que se va a unir el ERK. ¿Listo? Em, bueno, y ahí pues se va a unir con otro factor que es el factor de respuesta del suero, ¿sí?
que es Serum Response Factor. ¿Listo? Que es este SRF. Entonces, baja el ERK, va a fosforilar al factor de transcripción, ¿sí? Y, bueno, y perdón, que ahí me equivoqué en una parte, y es que ERK lo único que va a hacer acá adentro es fosforilar al ELK1. Este en realidad al final no se va a unir acá, ¿no? Sino lo que hace es que ELK1, cuando se fosforila, se une a esa región del ADN y se une también con otras estructuras que eran lo que les había dicho que era el factor de respuesta sérico del suero, que es este factor, este Serum Response Factor. ¿Listo? Entonces, RK fosforila LK1, LK1 se une a este sitio de respuesta del ADN y ahí también se van a unir esos factores de respuesta, que son los SRF. ¿Listo? Y se da el proceso de transcripción y se activan pues los genes relacionados con la proliferación celular. ¿Alguna duda hasta ese punto? ¿Qué dicen? ¿No hay dudas? No, no, señor. Listo. Entonces, acá tenemos las distintas vías de las MAP quinasas. Tenemos la que estábamos analizando, que es la de proliferación, diferenciación y supervivencia de las células. Tenemos lo que ya hemos visto, RAS, RAF, MEC y ERK. Y estas son la vía de las MAP quinasas, ¿no? Esta sería la MAP KKK, esta sería la MAP KK y esta sería la MAP quinasa. Por eso es que aquí muestran las MAP quinasas son ERK en este punto específico. ¿Por qué se llama MAP quinasa KKK y esa mierda? ¿Por qué eso es así? Pues la verdad es muy sencillo y es porque primero ustedes deben tener en cuenta cuál es la MAP quinasa y que su función obviamente es fosforilar a los factores de transcripción que ya habíamos visto. Entonces, esta es la MAP quinasa. Entonces, esta se llama MAP KK. Entonces, vamos a ponerla acá, MAP KK, porque esta MEC es la quinasa de la MAP quinasa. Entonces, es la MAP quinasa y es la quinasa que fosforila a la MAP quinasa. Entonces, por eso esta se llama la MAPK. K. ¿Listo? MAPKK, porque es la quinasa de la MAP quinasa. ¿Es claro eso? Y RAF se llamaría la MAPKKK, porque es la quinasa de la MAPKK. ¿Listo? Entonces, por eso sería la MAPKK. ¿Listo? Entonces, es la quinasa de la MAP quinasa. ¿Listo? ¿Claro lo de la MAP quinasa o a alguien no le quedó claro por qué es que se llaman de esa manera? No pasa nada si no lo entendieron. Bueno, entonces sigamos. Esta es una vía, entonces recuerden esto. ERK cuando se activa, esta MAP quinasa cuando se activa, y esto se activa principalmente, por ejemplo, el ejemplo que les dieron a ustedes fue de la tirosin quinasa, me va a dar proliferación, diferenciación y la supervivencia de la célula, el crecimiento de la célula. Pero por otro lado, hay otro estímulo, ¿no? Este estímulo se da por los factores de crecimiento, pero hay otros estímulos que pueden activar las otras MAP quinasas, que son em, las citoquinas inflamatorias, el estrés celular, ¿sí? Por procesos inflamatorios, por lesión de las células, y esto puede generar la activación de proteínas que se unen al GTP, que como la RAS, pero en este caso se llaman RAC, o pueden ser el RO, o la CDC42, perdón. Estas lo que van a hacer es activar
a la ASK1 o a la MECKK o a la MLK, la TAC1, ¿listo? Y así a su vez estas pueden activar o una vía de la MKK4 o la MKK7 y por el otro lado la MKK3 o la MKK6. ¿Qué les diría yo que ustedes recordaran? Que hay dos vías, que una vía se activa por por los factores de crecimiento. Apréndanse esta vía muy bien, apréndanse cada uno de estos, apréndanse cuál es la MAP quinasa, la MAP KK, la MAP KKK. Y acá apréndanse que hay otra vía que es activada por las citoquinas inflamatorias, por el estrés oxidativo, por el estrés de la célula y recuerden muy bien que cuáles son las MAP quinasas que se involucran con esa vía de señalización. Entonces recuerden que las MAP quinasas, cuando hay citoquinas inflamatorias y estrés celular, van a ser la JNK y el P32. ¿Y cuáles van a ser las respuestas de esto? Que eso sí, yo creo que deberían aprendérselo, es inflamación, procesos inflamatorios y la apoptosis o la muerte celular. Entonces, miren cómo estas dos vías terminan siendo procesos opuestos, distintos. ¿Listo? Pero entonces distingan muy bien esta vía y especialmente concéntrense en estas MAP-quinasas y cuáles son las respuestas que terminan provocando esas MAP-quinasas. ¿Bien? ¿Claro? Sí, señor. ¿Sigo acá? Listo. Entonces, acá tenemos también lo que muestra que puede ocurrir cuando existen variantes en el BRAF. ¿No? Entonces, cuando existen variantes en BRAF, miren, una célula normal yo tengo, cuando se active el receptor, pues se va a activar BRAF y BRAF va a activar la cascada también de las MAP quinasas y puede generar pues un crecimiento normal de las células. Pero si a pesar de que el receptor no está conectado a un factor de crecimiento, el BRAF sigue funcionando y sigue generando una respuesta exacerbada, voy a generar constantemente señales de crecimiento celular, de proliferación celular, y eso va a provocar una neoplasia maligna, puede generar una neoplasia maligna. Lo que quiero que se lleven acá es que las variantes que se provocan en el BRAF, en varios casos están asociadas con la formación de carcinoma de tipo de melanoma, un melanoma. ¿Listo? Entonces las mutaciones o las variantes de BRAF se asocian con la formación de melanoma. Y ya saben por qué. ¿Listo? Pasemos acá. Acá también lo que les estoy mostrando es qué pasa, qué ocurre cuando hay una variante en RAS y no puede hidrolizar el GTP y convertirlo en GDP. Lo normal, una célula normal, yo tengo que la SOS, ¿alguien se acuerda cómo también llamaban a la SOS que yo les dije? ¿Qué tipo de enzima es la SOS? ¿Se acuerdan que les dije que era una JEF? Entonces, la SOS tiene una función de JEF. ¿Alguien sabe, alguien recuerda cuál es la función de las proteínas JEF? Al pasar GDP a GTP. Exacto, pasar el GDP al GTP, recuérdenlo. No se le olvide que esa JEF que sale en Cooper se llama también SOS. Listo, JEF es como tal el tipo de enzima que es, pero SOS es el nombre específico de esa proteína. Entonces, esa es la que me permite que en vez de tener GDP, GTP, es decir, SOS se encarga de la activación de RAS. Pero hay otra enzima que es la GAP de RAS. ¿Listo? Lo que va a hacer es convertir em, va a inactivar RAS al hidrolizar o ayudar a que se hidrolice el GTP y se convierta en GDP. ¿Listo? Esa hidrólisis la hace la misma RAS, solo que esta ayuda. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Que cuando hay daños en la RAS y no tiene la capacidad no tiene la capacidad de hidrolizar el GTP, se mantiene el GTP, se mantiene activada
y aumenta la proliferación celular y se pueden causar los cánceres que también ya habíamos hablado previamente en relación con el RAS. ¿Listo? Acá, pues el profesor también vi que por ahí les estaba hablando de algunos fármacos, algunos biológicos que son anticuerpos relacionados con, para tratamiento de cáncer, ¿sí? Para atacar la proliferación celular. Y aquí les muestro una imagen que me gustó para que supieran las funciones de los distintos anticuerpos. Entonces, por ejemplo, bemurafenib, dabrafenib y encorafenib inhiben la activación de BRAF. Entonces la mantienen inhibida. Entonces ayudan a que no se active la señal de las MAP quinasas. ¿Listo? Em, el trametinib, el cobimetinib y el binimetinib inhiben es las MEC, la proteína MEC. Entonces, creo que les habló fue el trametinib y el cobimetinib. ¿Listo? Y el ulixertinib va a inhibir a la RK. Entonces, tengan en cuenta pues lo que el profesor les dijo. No sé si él les dijo que les iba a preguntar. Y miren acá también lo que les había dicho, ¿no? Miren los factores de transcripción que terminan siendo fosforilados y que se involucran con la proliferación celular, con la supervivencia celular y con la diferenciación celular. Estos son los que son activados por el ERK. ¿Listo? Ahora acá tenemos bueno, un receptor tirosinquinasa y vamos a ver cómo se da la señalización de la quinasa del fosfoinositol 3-fosfato, ¿sí? Em, vamos a ver cómo es que funciona, ¿sí? Y cuáles van a ser las distintas respuestas, ¿no? En este caso. Entonces, tirosinquinasa se activa por un factor de crecimiento, se autofosforila, luego de eso se va a unir la proteína PI3 quinasa, ¿sí? Que es esta, PI3 quinasa. Al unirse, se va a activar, ¿sí? Y va a tener una función quinasa, como lo dice su nombre, fosforilando, ¿sí? A, a este fosfoinositol 2-fosfato, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hablado en la tutoría anterior, ¿no? Entonces, tenemos un carbohidrato que es el inositol, tenemos dos ácidos grasos por acá con un glicerol, ¿listo? Entonces, em, espérenme un segundo. Mm, espérenme un segundito. Uy, listo. Entonces, luego de esto, acá en el inicio se llama fosfoinositol, ¿sí? Se llama fosfoinositol, pues 2. Tiene dos fosfatos en este inositol. Y acá, pues en este fosfolípido, pues tiene un grupo fosfato. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando fosforila a este inositol, la PI3K quinasa, va a volverse un PIP3. Es PIP2 porque habían dos fosfatos en el inositol, perdón, dos fosfatos en el inositol, estos. Ahora es PIP3, 1, 2 y 3 en el inositol. Este no cuenta porque está unido al fosfolípido. Entonces, cuando eso ocurre, se puede unir todo este complejo que es conocido como el mTORC2, ¿sí? Y el mTORC2 tiene la función de fosforilar a la AKT. La AKT es una proteína que también puede unirse, porque recuerden que esto no se está dando en una sola parte de la célula, esto se está dando en múltiples partes de la célula. Hay varios receptores tirosinquinasa, se está dando todo este proceso. Entonces voy a tener varios PIP3 por ahí en la membrana. Entonces va a estar la AKT, se va a unir a este PIP3, puedo tener cerca otro PIP3 unido al mTORC2. La AKT cuando se une a este PIP3 se activa, pero también cuando la fosforilan
por ejemplo, por el mTOR2 sigue activándose, si hay PDK1 y se une también al PIP3 y empieza a fosforilar, pues también se activa. Y cuando se activa, ¿sí? Em, que esta es, bueno, y cuando se activa va a generar pues distintas respuestas que van a ayudar a la promoción de la proliferación celular, ¿sí? Va a aumentar esa proliferación celular en ese caso. ¿Cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer inhibiendo ciertos factores de transcripción, lo puede hacer en este caso inhibiendo esta proteína que es relacionada, es una proteína que es proapoptótica, es decir, que promueve la apoptosis. Y la apoptosis, recuerden que es la muerte celular programada, entonces al disminuir la apoptosis, pues va a ayudar a la proliferación celular y también puede inhibir o inhibe la AKT a la GSK3. Y la GSK3 tiene un papel muy importante en el proceso de la gluconeogénesis, perdón, de la glucogénesis, porque lo que hace es inhibir a la glucógeno sintasa. Entonces, normalmente la GSK3 inhibe a la glucógeno sintasa, al fosforilarla la inhibe. Entonces no se produce tanto, si hay mucha actividad de la GSK3, pues no va a haber tanta producción de glucógeno y no voy a tener un almacenamiento adecuado de ese glucógeno en el cuerpo. Cuando yo activo esa vía de la AKT, lo que va a ocurrir es que voy a inhibir a esta enzima que inhibe la glucogénesis, la producción de glucógeno, y al inhibirla, voy a aumentar la producción de glucógeno y aumentar esas reservas de glucógeno por medio de ese proceso. Entonces, estos son algunos de los procesos más importantes en los que se involucra esa AKT. ¿Listo? Entonces, muy clave este tema del fosfatidilinositol trifosfato o el fosfatidilinositol difosfato, ¿no? Recuerden aquí, yo no les dije lo del fosfatidilinositol, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Fosfatidil, dos ácidos grasos, fósforo, inositol, difosfato, porque hay dos grupos fosfato. ¿Listo? ¿Alguna duda con esta vía de la tirosinquinasa y de la AKT-PI3K? ¿No hay dudas? Listo, sigamos. Entonces miren acá lo que dice, ¿no? La AKT fosforila proteínas que regulan la proliferación y la supervivencia celular. Ahora, hay otra proteína importante por ahí que puede regular ese proceso, es la PTEN. ¿Sí? Entonces, el gen PTEN que codifica para la proteína PTEN, lo que va a hacer es inhibir la fosforilación que normalmente hace la PI3K sobre el fosfatidilinositol difosfato para convertirlo en fosfatidilinositol trifosfato. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si yo tuviera una alteración en la función de si yo tuviera una alteración en la función del PTEN? ¿Qué creen? Pues lo que va a ocurrir es que la PI3K, si no funciona adecuadamente y no inhibe esa función de la PI3K, pues esta va constantemente a activar el fosfatidilinositol y tener mucho fosfatidilinositol trifosfato. Ese fosfatidilinositol trifosfato va a activar bastante a la AKT y esa AKT va a activar constantemente la proliferación celular y la inhibición de la apoptosis, que es la inhibición de la muerte celular. Entonces, pues hay un riesgo también de que se produzcan ciertos tumores, ciertas neoplasias malignas, como por ejemplo cáncer endometrial o de próstata. ¿Listo? Entonces, eso es otro factor importante que vi en lo que me pasaron de clase. Y acá, esto también es importante y es la vía de Foxo. Esto ya no tiene, bueno, es la vía de Foxo, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? También está relacionado con la vía de PI3K-AKT. Entonces, acá tenemos el receptor, ¿no? Entonces, cuando los receptores no están asociados con su factor de crecimiento, pues no van a estar activados. Y esta proteína Foxo, ¿sí? Que es un factor de transcripción,
va a irse desde el citoplasma hacia adentro del núcleo y va a unirse a ciertos genes que son activados por FOXO. Esos genes, ¿sí? Son genes proapoptóticos, genes que promueven la muerte celular programada. Entonces, si yo nunca activara este proceso de la tirosinquinasa, pues yo mantuviera constantemente FOXO llegando al ADN y promoviendo la apoptosis. Entonces, por eso siempre debe haber un equilibrio. Pero entonces, si yo tengo una llegada del factor de crecimiento, se activa este proceso que ya habíamos hablado, se da la fosforilación del PIP2 por la PI3K quinasa, se forma el PIP3. El PIP3 puede unirse a la AKT, a la PDK1 y al mTORC2. Y al final, la que va a activarse y se va a soltar por esa fosforilación que les van a dar las otras, va a ser la AKT. Y la AKT tiene una función clave y es que va a fosforilar a FOXO. Y esa fosforilación de FOXO le permite o hace más fácil que se una esta proteína 1433 a esta chaperona. Entonces esa fosforilación ayuda a que esta chaperona la secuestre a FOXO y no pueda entrar al núcleo para promover la apoptosis. Entonces, de esta manera, también los receptores tirosinquinasa, cuando se unen a los factores de crecimiento, pueden promover la proliferación, pero lo hacen inhibiendo la translocación de factores proapoptóticos de la citoplasma al núcleo. ¿Listo? Entonces le dice, ¿usted promueve la muerte celular? No, entonces quédese en el citosol, lo secuestra y lo deja arrestado ahí la 1433 y por favor no me joda con el ADN porque yo quiero que esta célula crezca. Pero si no hay un control de esto, pues puedo tener muy poca apoptosis cuando se necesita y pues puede haber un crecimiento que lleve a una neoplasia maligna. ¿Listo? Claro, también este proceso de FOXO o alguna duda con FOXO. Listo. Ahora, estos conceptillos, la verdad hemos avanzado bastante rápido con las diapositivas que ustedes me pasaron. Al final terminamos cubriendo, yo creo que la gran mayoría de cosas. Y recuerden la diferencia entre el protoncogen y el oncogen. ¿Listo? Entonces, el protoncogen es cuando yo tengo múltiples protooncogenes y es normal, todos tenemos protooncogenes. Son genes relacionados con la división celular, que regulan la división celular. Son protooncogenes porque pues por sí mismos no causan un cáncer. Pero cuando esos protooncogenes relacionados con el ciclo celular sufren una variante, una mutación, y empiezan a afectar el ciclo y empiezan a aumentar esa proliferación de forma exacerbada, pues se convierten en oncogenes, ya son mutados. O también cuando existe una sobreexpresión de esos protooncogenes, ya hablamos de un oncogen porque esa sobreexpresión me está llevando a una división celular descontrolada que termina en una neoplasia maligna. Entonces, esa es la diferencia entre un protoncogen que todos tenemos y los oncogenes cuando hay mutación o variante y hay una sobreexpresión de ese mismo protoncogen. ¿Listo? Listo. Entonces, yo les iba a mostrar acá una cosita. No sé si tengan alguna duda de lo que les he mostrado en este momento, la verdad. O algo que hubieran visto en específico durante la clase, porque estos fueron la información que ustedes me pasaron. Y pues yo creo que ya con eso pues cubriríamos como la mayoría de cosas. ¿Hay algo que quisieran ver o que sientan que les falta, que no comprendan? Profe, y hay una diapositiva, ahí se la mandé, que, que pues tengo como... ¿Cuál es la diapositiva y la miramos? Se la Ah, espera un segundito, déjame, ya reviso el documento que me pasaste. Bien habló sobre las Jack-Stat. Esa fue la primera vía que él mencionó. Ah, las Jack Stat. A ver, ya miramos, a ver.
Listo. Voy a mirarles acá. A ver, miremoslo en el libro, ¿listo? Les voy a mostrar aquí el libro y ya miramos a ver. A ver. Bueno, este libro no sé si lo tienen, pero a mí me parece muy bonito. Las imágenes se ven mucho más bonitas. Esperen, que está como listo. A ver, es esta, ¿sí? Esta es la que me estaban hablando, ¿verdad? Entonces es la vía del mTorque, ¿sí? Del mTorque. Exacto. Entonces, acá la tienen. Voy a mirar un momento. Entonces, ¿y cuál era? ¿Y la de la Jack está también en Cooper? O dónde se encuentra? ¿Mm? Entonces le explico esta, ¿listo? Entonces, se da el mismo proceso, ¿sí? Que habíamos hablado con los receptores tirosinquinasa, autofosforilación, se une la PI3 caquinasa, se forma el PIP3, el PIP3 se puede unir al mTORC2, se puede unir a la PDK1, se puede unir a la AKT, la AKT se activa, se suelta y cuando se suelta, fosforila a la TSC. TSC. ¿Cuál es la función normal de la TSC? Inhibir a esta proteína que se une al GTP, ¿sí? Que esta proteína se conoce como REP o RHEB. ¿Listo? Entonces, si yo inhibo a la proteína TSC por medio de la AKT, ¿qué pasa con esta REP? ¿Qué creen que pasa? ¿Se activa o se inactiva? Inactiva. ¿Se se inactiva? Ah, se activa, se activa, se activa. Se activa, ¿verdad? Porque, miren, siempre que ustedes analicen estos dibujitos, piensen qué está haciendo cada una. Entonces, normalmente, ¿qué hace esta? Siempre miren qué hace esta primero. Esta inhibe normalmente cuando está activada, inhibe a la RHB. Pero si la está inhibiendo AKT, entonces deja de inhibir a la RHB. Y si la deja de inhibir, la RHB se activa. Y si se activa, ¿cuál es la función normal de la RHB? Activar a la mTORC, a la mTORC1. Entonces, cuando se activa RHB, gracias a la acción de la AKT, se activa mTORC. Y eso puede llevar a la disminución em, a la disminución de la autofagia, de los procesos de autofagia y también, ¿sí? A los procesos de traducción. Puede promover la traducción del ARN mensajero y convertirlo pues en proteínas. ¿Listo? Entonces, ¿por qué creen cuando los aminoácidos están bajos, me inhiben a la mTORC1? ¿Quién se le ocurre? ¿Qué dicen? Porque no puede traducir bien, no tiene los recursos. Exacto, o sea, si yo voy a hacer traducción, es decir, pasar a ARN mensajero que se lea por el ribosoma y que se convierta en un polipéptido, pues yo voy a necesitar varios aminoácidos. Si yo tengo pocos aminoácidos, no tienes, o sea, el mensaje va a ser, oiga, por favor, no me utilice esos aminoácidos para generar proteínas porque tenemos muy poquitos. Entonces, recordar muy bien que esta vía de la mTORC se relaciona con la traducción, con la síntesis de proteínas. Y, eh,
al final lo que busca esta mTORC es aumentar las proteínas en la célula y miren que al final también por eso inhibe la autofagia, que es el proceso por el que se reciclan las moléculas que tiene la misma célula. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre entonces en ese caso. ¿Listo? A ver. Y pues recuerden esto, ¿no? Miren que acá en este punto, ¿qué es lo que hace mTORC? Inhibe al inhibidor de la EIF4E. Cuando inhibe al inhibidor, que es este es el inhibidor de pues este queda libre para activar el proceso de traducción. ¿Listo? ¿Sí quedó clara esa vía? ¿O hay alguna duda con esa vía que me habías dicho? Muchas gracias. Listo. Bueno, y las Jackstat, estoy mirando, creo que dicen que fue como lo primero. Estoy mirando dónde están, porque, aquí eso hay bastante, pero... Sí, es que creo que él la sacó de Lodish. En las diapositivas que él subió sale como una imagen de Ah, Lodish. mira, aquí están lo de la Jackstat. Entonces, les voy a mostrar un momentico con esto, igual cualquier cosita les mando algo. Eh, Listo, entonces, lo de la Jackstat tenemos que se activan por estos receptores que em, son receptores, ¿sí? Que se unen que están unidos en su dominio citoplasmático, ¿sí? Con las proteínas JAK. Las proteínas JAK son las encargadas de fosforilar, ¿sí? En ese caso, son quinasas, ¿no? Por eso es que terminan en la K. Entonces son proteínas quinasas que fosforilan las estructuras que se van uniendo a que se van uniendo a ese dominio citoplasmático, sí que permiten la unión de esas células. Entonces, estas vías JAK-STAT, primero recordar que son relacionadas con los procesos de respuesta inmune, con procesos inflamatorios, también en algunos casos con procesos de crecimiento, pero muy importante para la función inmune. ¿Listo? Mm, y lo que hacen es, cuando se fosforilan estas que son las STAT, se activan, al estar fosforiladas, se pueden unir entre ellas, se unen, se dimerizan las dos STAC y activan la transcripción de genes, por ejemplo, relacionados con la respuesta inmune o con procesos inflamatorios. Entonces, ¿qué es clave recordar? Que estos receptores van a estar unidos a las JAK, que son quinasas. Esas JAK van a fosforilar a las STAT y esas STAT, al estar fosforiladas, se van a unir entre ellas, se dimerizan, entran al núcleo y van a activar genes eh, y van a activar la transcripción de genes relacionados con la respuesta inmune, con los procesos inflamatorios, en algunos casos también con el crecimiento y desarrollo de las células. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Esperen, les voy a mostrar una cosita, les voy a decir otra cosita. Y pues en última, estos son receptores que se unen a citoquinas, ¿no? Porque recuerden que las citoquinas, ¿en qué las veo? En la respuesta inflamatoria, en la respuesta inmune. ¿Listo? Entonces, no se le olvide, JAK-STAT responden a citoquinas principalmente. Y hay otra cosita que también dicen, es en relación con las JAK. ¿Listo? Entonces, las JAK, la función de las JAK es más que todo, ¿sí? Relacionado con ellos lo que van a hacer es fosforilar, ¿sí? Los residuos de este mismo receptor. ¿Listo? Entonces, miren, acá también es que se va a dar esta fosforilación en este punto.
Se fosforilan los puntos de tirosina, los residuos de tirosina, que son los aminoácidos de tirosina, y al fosforilarse esos aminoácidos de tirosina de este dominio intracitoplasmático de este receptor de citoquinas, pues se va a unir la STAT y lo mismo por este lado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre en ese caso. ¿Qué otra cosa? Binding to sí, listo. Entonces, ya saben, se unen primero las STAT a estos grupos fosfato que son puestos por las JAK y las JAK también terminan fosforilando a estos, perdón, a estos STAT. ¿Listo? Entonces se unen primero por esos grupos fosfato que ponen las JAK, luego de unirse las JAK los fosforilan y luego se sueltan de ese grupo fosfato, quedan con este grupo fosfato y luego se unen entre ellas. ¿Listo? Al final eso es lo que termina ocurriendo. ¿Alguna duda con la JAK-STAT? Listo. Entonces, bueno, si no hay duda, yo creo que dejaríamos por hoy así. La verdad era una sesión muy corta, pero espero les haya servido. Creo que fue bastante provechosa y miramos bastantes cositas. ¿Listo? Entonces, ahí yo les paso el link de la grabación ahí por el grupo para que la puedan ver. ¿Listo? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto.